La parte fundamental del incendio, tenemos que pensar que veníamos de un episodio la semana pasada de altísimas temperaturas, en el cual los índices que elabora el Gobierno de Canarias de gran incendio forestal estaban en unos rangos que hacía muchísimos años que no se alcanzaban, y entonces eso al final teníamos todos la precaución para intentar, se hicieron campañas, se intentó difundir a la población de que tuvieran precaución, pero al final siempre termina saltando en algún punto. En este caso saltó en el Fayal por una negligencia. Entonces, en un primer momento teníamos un viento noroeste de alta intensidad, justo también concretamente era el último episodio que teníamos de entrada de viento el sábado. Entonces era ya, si conseguíamos superar ese momento hubiéramos evitado esta situación, pero no pudimos. Entonces saltó el viento, teníamos viento noroeste de en torno a 40 km/h, con toda la sequedad que se había generado, estaba todo hecho un polvorín. Al saltar el incendio empezó a expandirse, estábamos en la zona propia de interfaz de Punta Gorda, con lo cual las primeras medidas eran proteger en la medida de lo posible tanto viviendas como personas. Entonces la expansión del incendio fue muy virulenta, condicionado por el viento, principalmente era el factor de propagación. Quemaba la parte baja de Punta Gorda y toda la parte del pueblo. A cambio también se iba extendiendo con mucha virulencia a la masa forestal. Obviamente no se estaba actuando en la masa forestal porque la prioridad siempre son las viviendas. Entonces el primer factor que se trató era intentarlo volver a reconducir a la parte superior de la LP1 para evitar que siguiera haciendo daño en la parte de abajo y luego se recolocara y pudiera impactar en los municipios desde la costa, que sería mucho más grave. Entonces, según va avanzando el incendio, se consiguió reconducir, hubo un par de puntos que se volvió a pasar, y entonces la virulencia fue que prácticamente en menos de una hora, hora y media, 2 horas, ya estaba quemando en Tijarafe. Entonces todo eso nos provocó que los medios se ven sobrepasados por la capacidad de extinción que tienen. Entonces tenemos que actuar en muchísimas viviendas. Las viviendas en ese sentido son un sumidero de recursos, porque cada vivienda necesita prácticamente un retén y una autobomba para poderla defender. Entonces el volumen de viviendas quemadas es enorme, con lo cual los medios no podían atajar lo que es la propagación principal del incendio. La expansión del incendio se sigue progresando, al final a gran velocidad. Se consigue reconducir, una vez que ya conseguimos intentar que supere la LP1, el siguiente objetivo es intentar que esté de la pista forestal hacia el monte para evitar que siga afectando viviendas. Eso nos costó prácticamente hasta ya pasada la parte de Cruz del Llano, y Lomo del Pueblo y demás, para poder eso. También por otro lado tenemos el problema de que la parte monte no estaba siendo atendida por culpa de que había que priorizar la parte de vivienda. Entonces toda la gran expansión del incendio hace que los puntos más o menos que están más o menos tasados donde puede entrar en la caldera, pues llegara con mucha virulencia a esos puntos y sobrepasara la caldera. También la problemática es que el incendio se desarrolló de noche, no había medios aéreos que pudieran atajar y evitar esa propagación. Entonces entró en la caldera, y luego la otra parte, ya una vez que se estaban trabajando muy intensamente en esta parte, el otro objetivo, que el viento, más o menos teníamos un viento noroeste que era rolante, que no, el incendio no se propagara a Grafía. Esa parte, toda la parte del cortafuegos de Grafía es un cortafuegos que se lleva trabajando muchos años por parte de Medio Ambiente, es un cortafuegos prioritario, se trata en invierno con quemas prescritas. Entonces es un cortafuegos que sí que tenía baja carga. Eso nos permitió que, aunque la virulencia del fuego, estamos hablando que en esa zona se alcanzaron llamas de más de 40 metros, pues se pudo, apoyándose en las quemas que se ejecutaban en invierno, hacer un contrafuego para evitar que se propagara hacia Grafía. Esa labor fue bastante exitosa y realmente yo creo que se puede considerar de los mayores éxitos del incendio evitar la propagación hacia Grafía. Una vez que ya el incendio más o menos había hecho los grandes desarrollos, ya en la mañana del domingo prácticamente, obviamente aumenta los perímetros, pero ya el gran impacto del incendio ya se ha desarrollado. Ya es intentar evitar que siga haciendo daño. Empezar a consolidar que no salte en los puntos que había saltado la carretera, que no se recoloque para poder volver a impactar en los municipios, e intentar ya consolidar toda la parte superior a la pista forestal.